Bienvenidos a un comunidad más. Este lunes, de vuelta los lunes 27 ya de octubre, ya va a ser Navidad. Espero que todos estén bien. Estamos contentos de poder estar hoy todos juntos y vamos a entrar de lleno a nuestro estudio porque eh, está extenso. 508 años de la Reforma Protestante se conmemoran este viernes, ¿verdad? El viernes es 31 de octubre. Y en esta ocasión, dado que el año pasado hicimos todo el trasfondo histórico y toda la cuestión allí, un poco intenso, eh, quise poder tomar un tema de los múltiples que pueden relacionarse, derivarse, mejor dicho, no relacionarse, de la Reforma Protestante. Así que en esta ocasión vamos a hablar de uno que nos podemos familiarizar perfectamente cómo es que la Biblia llegó a nosotros en nuestro idioma. Una de las mayores tragedias de la historia quizá es llegar a ser olvidada por las nuevas generaciones. Es algo que la misma Biblia da fe de ello. Y es algo que es habitual en cuanto a estos temas históricos de la iglesia. Realmente somos presas de una cultura escapista y a veces no queremos saber cómo llegamos hasta acá, solo queremos saber a dónde vamos. Cuando la historia no es narrada, no es conocida, entramos al peligro que nos dicen las ciencias sociales de repetir los errores que antes se habían superado. Estamos condenados, dice las ciencias sociales, a repetir los errores debido a la ignorancia en la que se vive. De ahí que muchos han teorizado, muchos llegan a afirmar que realmente la historia es cíclica y todo se repite. ¿Verdad? Muchos filósofos han concluido en eso. Y, perdón, su cuota de razón tienen. Eh, y sobre todo, en la historia de la iglesia es algo que podemos ver. Y cuando vamos a hablar ahorita de historia de la iglesia en este estudio, estamos hablando también del Génesis hasta hoy en día. Todo es historia de la iglesia. Y pasa también con la reforma. Es por eso que cada 31 de octubre se conmemora en algunos de los sectores protestantes este evento de la reforma del siglo XVI. Así debería de ser, no como otras blanqueamientos de celebraciones que se han visto Wilson memes o se han visto otros lugares están sucediendo. Deberíamos de conmemorar este evento. Eh, ¿Y por qué? Pues porque la ignorancia en cuanto al contexto histórico y las implicaciones en el momento que la reforma se llevó es abundante. Algunos, aunque la conmemoran, ignoran realmente qué estuvo sucediendo. Para algunos entonces la reforma se ha reducido a un acontecimiento simplemente muy reducido a algo anticatólico. Pensar en la reforma como un asunto anticatólico es un reflejo de la ignorancia, porque no se conoce, o se conoce muy poco, o solo se ha visto una película, o cuestiones por el estilo y no se sabe. Y en tiempos de redes sociales, no vamos a negar, yo me declaro culpable. La reforma se puso de moda entre grupos de creyentes de corte calvinista o de neoreformados que se les conocen, ¿verdad? Con posturas bastante radicales, bastante conflictivas, bastante confrontativas, al punto de ser fundamentalistas, donde lamentablemente se ha perdido el espíritu de la iglesia siempre reformada, como afirman estos grupos, y se ha sustituido por un mero fanatismo emocional al evento, por un deseo de conflicto hacia todo aquello que no se ha reformado. Es
Por eso que tenemos hermanos reformados que nosotros los podemos llamar hermanos reformados, pero ellos a nosotros no. Y con nosotros, pues me refiero a todos aquellos que no somos parte de iglesias luteranas, iglesias presbiterianas, reformadas, porque hasta entre ellos mismos dicen que reformado solo es el reformado de acá, el de allá, etc. Eh, y esto pasa porque muchos en principios de la iglesia reformada se dan cuenta de que en la iglesia vivimos muchas falsedades, que hay movimientos como el neopentecostalismo que es completamente herético en muchas cuestiones. Sin embargo, dentro de esos grupos hay hermanos en la fe. Hay personas que han sido víctimas y deberíamos tener un criterio superior al que se maneja, sobre todo en redes, porque muchos se han vuelto fanáticos de este asunto, pero ignoran las raíces de la reforma, ignoran los procesos que conllevó las reformas, ignoran los beneficios de las reformas y cómo realmente se llevaron a cabo las reformas. Y desde este momento vamos a hablar de las reformas, porque no es la reforma, son las reformas. Y no es una, la de hace 508 años, sino son varias que han tenido parte en la historia de la iglesia. Por lo tanto, considero que es menester en este grupo de estudio bíblico y a veces teológico conmemorar la reforma como creyentes herederos de esta y no caer en el falso argumento de que es un asunto que compete solo a los calvinistas, como algunos calvinistas extremos hacen creer y como algunos movimientos carismáticos dicen. Esas son otras teologías, nosotros no tenemos nada que ver. Eso no es cierto, ya que es un acontecimiento que concierne a toda la fe cristiana, aún a los hermanos católicos. Y en especial, obviamente, a los creyentes protestantes y todas las ramas del protestantismo que existen. A criterio personal, y luego de haber estudiado varias veces este asunto, como maestro de historia que a veces soy, como ávido lector de historia que intento ser, he entendido que hay una chispa, hay una llama que ha avivado los movimientos de reforma históricos y que es siempre la misma: el acceso libre a la palabra de Dios. Es de esa chispa que muchos de estos personajes que tenemos acá avivaron el movimiento reformado. Y es de la chispa primera de llevar la palabra de Dios al hombre común que se van añadiendo o adhiriendo elementos secundarios que, para bien o para mal, porque no todo es perfecto, hay bastantes cosas malas, llevaron al desarrollo de cada reforma en cada país, en cada momento histórico. Tanto desde la reforma de hace 508 años, o que se conmemora como un evento de hace 508 años, como antes en la historia, porque no fue ni la primera, ni será la última, primero Dios. Y por eso es importante que nosotros, como estudiosos de la palabra, reconozcamos que no existe una forma única de reforma. No solo es la reforma luterana, y que tampoco es un solo, único movimiento espontáneo que cambió la historia sin tener precedentes algunos, como algunos quieren hacer creer en ignorancia. La reforma también fue en el Israel bíblico. También fue en el ministerio profético del Antiguo Testamento. Se vio en las mismas enseñanzas del Señor Jesús una reforma. Y también en la gran comisión de los apóstoles. Y lo sigue siendo reformada en toda la historia de la iglesia, que se ha moldeado por los cambios necesarios en respuesta
y en consecuencia de los legalismos, de los moralismos, de los antropocentrismos y herejías que la religiosidad en sus malas prácticas ha antepuesto, ha priorizado a la palabra de Dios. Por eso es correcto esa comulgación que les envié en sticker el sábado o el domingo, siempre reformada. La iglesia debe continuar reformándose. Y es por ello que para tener esta conmemoración de la Reforma, debemos saber que esta es determinada, por lo menos la Reforma luterana, la Reforma que vamos a estudiar, por esa chispa de llevar la palabra de Dios al hombre común. De manera que la pueda entender y de manera que esté en su idioma. Esta chispa es la que enciende las reformas que han sido pagadas por precio de sangre desde el mismo Señor Jesús hasta los innumerables mártires de la fe que pusieron este libro hermoso en nuestras manos. No crean que me estoy perdiendo en la historia. Tiene un sentido lo que acabo de decir. Dios usó a muchos de sus hijos, de sus siervos, para que esta necesidad se hiciera vida a través de la historia y por supuesto fueron coadyuvando a que llegara hasta hoy ese espíritu, esa chispa a quemar con la verdad del Evangelio. Y esto no se trata de tener ídolos en personajes como podríamos mencionar a Orígenes, a Clemente de Alejandría, a Jerónimo, vamos a hablar de él, a Agustín, a Aquino, quizá a Pedro Baldo, a Savonarola, a John Wycliffe, a Jan Hus, al mismo Martín Lutero, a Calvino, a Arminio, a Wesley, a Cipriano, a Casiodoro. Se trata de honrar la memoria de aquellos que dieron todo para que la chispa fuera avivada y jamás fuera apagada. La gran mayoría de los nombres que mencioné llegaron a ser mártires de la fe. Sí, dieron su vida para que hoy nosotros tengamos una Biblia o muchas Biblias al alcance de la mano. Y cuando conmemoramos la Reforma, honramos la memoria de ellos, de esa chispa que solo buscaba 2 puntos: que el hombre común tenga acceso ilimitado a la palabra de Dios. Esta es mi introducción de 12 minutos que busca recordar, conmemorar a estos grandes hombres de Dios a través de toda la historia que nos dieron ese privilegio de tener la Biblia en nuestras manos, en nuestro idioma. Pasemos a la clase. Las primeras Biblias de los originales al griego. Vamos a hacer un poco de historia, de desarrollo de cómo fue esta cuestión, porque no todos lo sabemos. La Biblia, como la conocemos, primero fue parte de una tradición oral. La Biblia no estaba escrita necesariamente. Muchas de sus partes eran oral, eran conocidas. Eventualmente, la palabra de Dios llegó a ser parte de una tradición escrita. Esto probablemente tuvo lugar en los primeros años del reino de Israel, como la tradición aseguraría. La fecha y forma de su composición se había mantenido sin duda alguna hasta el siglo XVIII. Es en el siglo XVIII que surgen teorías como la teoría documentaria, que luego se denominó como la postura de la alta y baja crítica. Que lo que buscaba esta enseñanza
que parte del idealismo, que parte como herencia del humanismo, por supuesto, es entender eh, por qué a veces en la Biblia habían ciertas cuestiones de redacción que parecían contradictorias. Y según la alta crítica, se cree que realmente la Biblia fue compilada, no creada, después del exilio babilónico. Y en estos elementos como el papiro, ¿verdad? Que conocemos, con distintas fuentes de redacción. Acá lo que tenemos, si pueden ver en la imagen, es las 4 fuentes de la teoría documentaria y cómo cada una intervino en la creación de los libros, específicamente del Pentateuco, que es lo que se discute, o se discutió, porque eh, la alta crítica pues no duró mucho y se refutada en muchos de los casos, pero contribuyó exactamente a la baja crítica a mejorar nuestro entendimiento de la palabra y entender que hay pasajes que eran no correspondientes a la Biblia. Al final nosotros sabemos que la Biblia existió. Entonces, como tradición escrita, en 2 idiomas principales, siendo el Antiguo Testamento escrito en hebreo, como tenemos en este rollo del Mar Muerto, y algunas secciones en arameo, porque arameo era el idioma de los imperios en Mesopotamia, era el idioma franco, el idioma común. Y el Nuevo Testamento, que fue absolutamente escrito en griego. Y el Antiguo Testamento, al estar en otros idiomas, fue el primero en ser objeto de traducciones, dada la necesidad desde ahí de que fuera accesible a un mundo nuevo que, si sabemos de historia, había sido dominado por el pensamiento helénico, que había estado vigente casi por 4 años. Pueden buscar videos en YouTube de Alejandro Magno, del helenismo, y entender la historia que influenció toda la zona de Palestina, de Canaán, de Samaria y de Judea con el pensamiento helénico. Entonces, la primera traducción que fue necesaria era llevar este Antiguo Testamento que estaba, este, que está en hebreo y arameo, al griego. Y de esa necesidad surge la Biblia Septuaginta, que acá tenemos un extracto de uno de los papiros. La Biblia Septuaginta es o conocida por sus números romanos que tienen ahí arriba, LXX, o sea, de los 70. Es la traducción que está rodeada de muchos mitos. Eso es cierto. Hay cartas escritas que dicen que hubo 72 traductores y que no se vieron y que todo coincidía. Esas cuestiones que en las iglesias se aseguran como absolutas y todos creemos por fe. Y eran leyendas, ¿verdad? Como que están, les digo, que no nunca coincidieron los traductores y todo era perfecto. Y también de dudas, de muchas dudas la Septuaginta, porque muchos protestantes no conocen la historia y dicen, ¿por qué hay libros apócrifos acá? ¿Qué tiene que ver? Bueno, si voy a traducir al griego el Antiguo Testamento, por ahí le voy a meter otros libritos que hablen de cómo vencimos a los griegos. Consejo, léanse Macabeos a los protestantes de este grupo y vean que no está Satanás ahí, no está el diablo y ayuda un montón a conocer la historia intertestamentaria. Fin del consejo. Pero la realidad histórica, haciendo a un lado todo aquello que es dudable, es que la traducción al griego de todo el Antiguo Testamento nace de la necesidad de llevar la palabra al idioma franco, al idioma común. ¿Qué es un idioma franco, Manolo? Bueno, en el siglo pasado lo era el inglés. Si usted habla inglés, tiene acceso a todo. En este siglo se dice que va a ser el inglés junto al mandarín. Hace 3, 4 siglos era el francés. Y así, ha habido un idioma franco. En la época, luego del exilio babilónico, en adelante, llegó a ser el griego,
porque toda la región, desde la India hasta España, estaba dominada por los griegos. Entonces, ¿qué mejor que tener las sagradas escrituras judías, como dice una de las cartas, en griego? Ese fue el motivo. El mismo motivo que luego va a suceder en la reforma. Así que esta podría ser una primera reforma. Llevar la sabiduría judía del Antiguo Testamento al idioma que todo mundo conocía. Y esto tuvo lugar en el siglo III, siglo II, puede ser siglo casi IV, pero es demasiado temprana la fecha, antes de Cristo. Es decir, en medio de los eventos de los macabeos, en medio de todas estas cuestiones que sucedieron. ¿Ok? La Septuaginta es importante porque fue el molde que forjó el lenguaje del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que está escrito en griego. Entonces, la Septuaginta se convirtió en uno de los mejores instrumentos que poseemos para comprender el lenguaje hebreo, a partir de una traducción que teníamos cercana o más cercana a el hebreo en el que estaba escrito el Antiguo Testamento. El griego que se utiliza es denominado el griego koiné. Este es el idioma del Nuevo Testamento. No es el simple griego que hoy en día conocemos, sino era un lenguaje cotidiano del pueblo. Y era un lenguaje de negocios en el primer siglo ya de nuestra era, cuando el Señor Jesús estuvo acá. El lenguaje religioso dentro de la Biblia se origina del mismo hebreo siendo traducido al griego. Y esto es algo muy importante. Es por eso que cuando nos acercamos al Nuevo Testamento vamos a encontrar palabras que fueron traducidas, que tienen otro sentido a veces en el griego, pero con el trasfondo del Antiguo Testamento, como pasa en Romanos, que tiene demasiadas referencias, las palabras cobran un significado único en la Biblia. Y es el Antiguo Testamento, desde el idioma hebreo, con la traducción de la Septuaginta, que va a moldear la forma de pensar en el Nuevo Testamento. Y esto nos lo comparte Justo González en su libro de Historia del Pensamiento Cristiano. Léanlo, un bonito libro de 2000 páginas. En esta traducción de la Septuaginta, sabemos que era la traducción que tenía aceptación general cuando fue escrito el Nuevo Testamento. Hay al menos 300 pasajes en el Nuevo Testamento que vienen directamente o son parafraseados de la Septuaginta. El Señor Jesús cita varias veces pasajes del Antiguo Testamento, versión de la Septuaginta, que cambia algunas cosas con el hebreo. Eso nos debería hablar de no ser tan fundamentalistas con las cosas. Pero bueno, y no digamos los apóstoles, como que tenían inspiración única del Espíritu Santo, como Pablo, que parafraseaba bastante la traducción de la Septuaginta. O sea, él la usaba, pero se daba el privilegio, tenía él por ser inspirado, tenía el privilegio de parafrasearla y usarla en los textos. Y esto, como ya hemos estado viendo en Romanos, también fue una piedra de división entre judíos y griegos y entre judíos helenizados. Y hemos visto esta discusión, pero también el acceso a la palabra y la cuestión de la traducción fue un problema. La Biblia permaneció en griego durante al menos los primeros 3 siglos. Toda la patrística, todo lo que se conoce como escritos de los padres y los discípulos de los apóstoles, etc., todo está en griego. Por lo menos los primeros 3 siglos, en su gran mayoría está en griego. ¿Que se tradujo a otros idiomas? Sí, pero tiene una base griego. Y así permaneció toda la Biblia. No es la Septuaginta la única versión en griego. Por ejemplo, Orígenes creó la Exapla, que era una Biblia que tenía 6 traducciones
perdón, 6 traducciones al griego que se ven así como ven estas barras en este papiro, pero que cada una era una traducción distinta al griego y una en hebreo. ¿Por qué? Porque él era muy académico y habían distintas formas de traducirlo y entre esas 6 Biblias, así como hoy tenemos Biblias paralelas, una de ellas era la Septuaginta. Entonces no es algo alejado, no es cosa del enemigo o del humanismo o del helenismo, como dicen algunos ignorantes en videos que andan por redes. No es así, ¿verdad? Simplemente fue la traducción que predominó durante el nacimiento de la iglesia cristiana. Y no tiene nada de malo. Ahora bien, vamos al primer elemento específico en nuestro título de clase. Y es la Vulgata, que llegó a ser la Biblia del cristianismo institucional. La iglesia tiene dos formas de existir. La primera es la misionera y la segunda es la institucional. Es muy triste cuando una iglesia deja de ser misionera y no se organiza para ser institucional. Porque entonces se vive de la improvisación y esas cuestiones. La iglesia se empieza a institucionalizar después de los decretos que conocemos a través de la historia, que fueron, primero, menguando la persecución al cristianismo, segundo, deteniendo la persecución y por último, oficializando la religión cristiana como la religión ligada al Estado y al imperio. Así que pues en este contexto, San Jerónimo de Estridón, que vive del 343 al 420, fue encomendado a traducir la Biblia al nuevo idioma franco, el idioma del Imperio Romano, y este es el latín. Para que ustedes busquen en Google, San Jerónimo tradujo lo que se conoció como el canon de San Atanasio de Alejandría, es decir, los 27 libros del Nuevo Testamento, y los libros de la Septuaginta del Antiguo Testamento, obviamente, al latín. Y este trabajo de San Jerónimo fue conocido como la Biblia Vulgata, que ahí tienen graficada y esa es una imagen de un dibujo de San Jerónimo. ¿Por qué lo hizo Jerónimo? Bueno, Jerónimo fue secretario, era un gran erudito, fue un gran erudito. Era secretario por un tiempo del emperador romano Damaso. Y en esa posición de poder, de interés por el estudio, porque no era alguien de poca jerarquía, era un académico de la A a la Z, a él se le encargó que tradujera la Biblia por el año 382 después de Cristo. Pero el emperador Damaso murió. Y bueno, ustedes saben cómo son las políticas y todo eso. Al punto que Jerónimo huye o se va, se exilia a Belén, en la Palestina, junto a sus discípulas, mujeres ellas, pueden googlear sus vidas, muy interesante. Y fue a Belén y fundó monasterios y estando ahí en la región, profundizó en sus estudios de hebreo, en sus estudios de griego y fue a los manuscritos en hebreo y griego para iniciar su traducción completa de la Biblia al latín. Esta traducción no solo fue hecha por él y por algunos de sus discípulos que asistieron, sino que fue tan bien confeccionada que fue alabada por muchos pertenecientes a la patrística en su época, a pesar que algunos de ellos se opusieron porque
En esa época se decía que el griego era el idioma celestial. Tema histórico que solo ahí les dejo el tip. Pero esta traducción fue tan bien confeccionada que se convirtió en la Biblia máxima eh, para la iglesia latina. Con latino no nos referimos a lo que hoy conocemos como latinoamericano, sino a la iglesia de habla latín. Y fue el libro de estudio de todos y cada uno de los eruditos y clérigo hasta el siglo XVI. Fue una Biblia que tuvo más de 1000 años de autoridad absoluta y que era una traducción muy, muy, muy buena. Es por ello que, sin duda alguna, dentro de la organización que hoy denominamos la Iglesia Católica Romana, la Vulgata es la obra literaria y teológica máxima que ha salido de allí. Todo muy bonito, pero el problema del idioma, así como le pasó al griego, es que inició su desuso, ya que el Imperio Romano cae por ahí por el 400. Hay que leer la historia. Y con la caída del Imperio Romano surge un nacionalismo en todas las regiones y empiezan a proliferar entre la gente los idiomas vulgares, los idiomas comunes y por ende cuando ya no hay imperio que abre el latín, ya no domina el idioma a toda una región. Y el latín se empieza a convertir en un idioma exclusivo de los eruditos. La gente común no solo no lo habla, no lo entiende, y esto no solo llegó a ser una tragedia en cuestiones bíblicas, sino que también se convirtió en una herramienta de poder para la iglesia que no iban a soltar, ya que el desconocimiento del latín de las masas les permitía limitar el acceso de la palabra, ya que ésta no estaba en lenguajes vernáculos. Y donde empieza la Edad Media es precisamente con la caída del Imperio Romano, en la gran mayoría de historiadores. Y es toda esta época de la Edad Media que la iglesia se apropia de la Biblia y la quita de las manos del hombre común. Y es justo lo que va a llegar a cambiar, entre muchas otras cosas, el advenimiento de la Reforma protestante. Traducir la Biblia no estaba prohibido, como algunos dicen así, digamos, con aquella solvencia. No estaba prohibido, pero no estaba permitido. Entonces, sí, pero no. Eh, y es precisamente 1000 y pico años después, cuando surge la reforma, que la Iglesia Católica Romana sí toma la decisión de prohibirla en el Concilio de Trento, como una respuesta al asunto que la reforma estaba exponiendo, que era dejar que la gente común tuviera la Biblia en su idioma. Eso se llama la contrarreforma, para que lo googleen y lo busquen. Y esta prohibición es abolida hasta el 1757 y puesta en práctica hasta los 1800 en adelante. Cuando dice el gobierno, el clérigo, la cátedra católica dice que se le permitirá a todos los católicos la lectura de la palabra de Dios en lengua vulgar, con tal que sus versiones estén aprobadas por la silla apostólica, el Papa, o se den con notas sacadas de los santos padres, con notas de la patrística. Así pues, nos adelantamos a la historia y regresamos. Durante la Edad Media hubo varios intentos de traducción. Y hay que entender, porque muchos hermanos católicos muy fanáticos dicen, no, eso no es cierto, porque sí había. Sí, sí había traducciones de fragmentos de la palabra durante toda la Edad Media. Estamos hablando del año 440 y algo, hasta
la Reforma o hasta el Renacimiento, eh, existían fragmentos de la palabra traducidos, partes de la Biblia. Pero estos eran parte de tesoros de algunos príncipes, de algunos señores feudales, que por ende no eran accesibles al pueblo, porque el pueblo tampoco en muchos casos sabía leer ni siquiera su lengua vernácula. En estos esfuerzos de traducir la palabra, podemos mencionar algunos nombres que pueden googlear, que ya se mencionaron al inicio, como fue el caso de Pedro Baldo y el movimiento valdense, John Wycliffe y los loardos, ¿verdad? Juan Hus y los husitas, cada uno inició un movimiento, William Tyndale y, olvidé por el momento el movimiento que le siguió a él, muy ligado a lo de Wycliffe, y otros que buscaron tener la Biblia en el idioma de su gente. Y en la gran mayoría de casos, si no es que todos, fueron sus movimientos posteriores los que alcanzaron dicha meta. Esa es quizá la gran diferencia con Lutero y por eso es que a Lutero se le pone en el centro, que él sí logró traducir en vida. Entonces, podemos decir que las traducciones son el motivo de la reforma. O esa es mi pequeña conclusión. Hay un contexto histórico importante. Y esto, si de verdad nos permitimos entender la soberanía de Dios y todas estas cuestiones que ya hemos hablado durante nuestros estudios, y cómo Dios actúa como un pintor sobre el lienzo que es la historia de la humanidad. Hay dos casualidades, dirían los débiles. Hay dos eventos históricos, dos movimientos de la mano de Dios que van a permitir, como lo fue el griego y otros, los filósofos griegos fueron para que el evangelio fuera mejor entendido. Para la reforma, el Señor va a actuar en la historia para que sucedan dos eventos principales que fueron el motor del Renacimiento, pero también de la reforma. El primero de ellos es el que está acá, y que algunos hombres machos que lloran sabrán a lo que me refiero. Es vital mencionar este evento histórico de la caída de Constantinopla por parte de los turcos en 1453. Es la caída de Constantinopla, y aquí hay que saber historia, entender los cismas, etcétera, pero no tenemos suficiente tiempo. Es esta caída que logra que los sabios bizantinos huyan hacia Occidente, porque ahí vienen los turcos. Y como cae Constantinopla después de tantos siglos de mantenerse cristiana e imbatible, los textos que solo estaban en Bizanto, los textos que los sabios tenían, van a llegar a Occidente, muchos de ellos en griego, o traducidos en idiomas. Y eso va a permitirnos a la humanidad más occidental encontrarse con la sabiduría clásica como con la sabiduría bíblica. El estudio de los clásicos va a dar lugar y paso al Renacimiento, de algo tan trágico como era ver que los turcos invadían Europa. Va a surgir el movimiento del Renacimiento, de la lectura de estos libros que solo estaban en Bizanto, porque no estamos hablando del tiempo de internet donde me pirateo un libro en PDF o lo mando a pedir en Amazon. Esos libros solo estaban ahí, pero los sabios que amaban estos libros, obviamente, huyen de Constantinopla con ellos y la gran mayoría se refugia en Italia porque está cerca, por obvias razones, porque en Grecia no se iban a quedar, entonces avanzaron porque estaban rodeados, etc. Ya me estoy metiendo en historia. Perdón. Huyen a Italia y es donde surge el Renacimiento. Y en el caso de lo segundo, de las cuestiones bíblicas, va a provocar un retorno a la fuente de la revelación escrita. Y va a tener un despertar religioso que va a desembocar en la reforma. Y aún con actores
como, ahí lo vamos a ver, así que no lo voy a mencionar, que no necesariamente estaban de acuerdo con la reforma o con lo que el movimiento decía, pero que sus obras a, la, a raíz de estas subidas de Constantinopla van a poner el fundamento de la traducción bíblica. Y por supuesto, y no menos importante, y lo han oído muchas veces, lo sé, pero hay que mencionarlo, por si alguien nunca lo ha oído, es la imprenta como segundo factor determinante, que surge en el año 1455. Qué casualidad, todos tan cerca. Cuando la imprenta de Gutenberg da al mundo esta imprenta de carácter móviles, que acá vemos cómo funciona. Eh, y donde lo primero que se va a imprimir es una Biblia latina en 42 renglones, que es la que vemos acá. Lo han visto hasta en las películas, que hay que resguardar la Biblia de Gutenberg y esas cuestiones. Estos dos elementos históricos, casuales, estoy siendo sarcástico, van a contribuir a personajes como el que casi spoileo, pero lo quiero hablar, como Erasmo de Rotterdam, que vino a ser un precursor de la reforma, como dijo don Chespirito, sin querer queriendo. Con todos estos documentos que llegaron a Europa y con el tiempo fueron copiándose, también es importante mencionarlo, también gracias a la imprenta. Eh, Erasmo compila de textos bizantinos absolutamente un Nuevo Testamento en griego que llegaría a ser conocido como el texto Receptus y que fue publicado en el año 1516, un año antes de las tesis de Lutero, con diversas revisiones que llegan hasta el año 1533. Y es este griego refinado, depurado, que Erasmo crea, que va a permitir a todos los reformadores, llevar la Biblia en su idioma a sus pueblos. Y eso que Erasmo no fue parte de la reforma y se opuso a muchas cosas a la reforma. Pero Dios permite esto, esta revisión y este texto Receptus, a los cuales muchos teólogos de hoy en día le siguen siendo fieles por la importancia que tuvo en la historia. La reforma tuvo como base, como chispa, como les dije, acercar al hombre común a la palabra de Dios. Y no vamos a negar que la reforma también tuvo aspectos políticos, sociales, de clases, religiosos y demás aspectos. Sin embargo, en lo teológico y en el campo teológico, ¿verdad? El gran cambio fue el aspecto soteriológico de la fe, de que la salvación es por fe. Y también a nivel religioso, podríamos decir, la reforma trajo de vuelta a Dios cerca al hombre. Ya no estaba lejos, ni accesible solo a algunos cuantos. Y esto lo logra a través de estos acontecimientos históricos que vimos, que permiten que el hombre común tenga la palabra en su idioma, tal cual Dios lo diseñó y era su propósito. La traducción de la palabra en el lenguaje común fue también un acto revolucionario en contra de los círculos de poder, hay que decirlo. Se podría decir también que la Biblia fue un instrumento de uso político, obviamente, en contra del gran poder corrupto que había en las iglesias. Por ello, su traducción significó una nueva realidad para muchas sociedades. Hoy los pseudoateos, muy ignorantes y en muchos casos muy estúpidos, afirman que la religión es el opio del pueblo y afirman que la Biblia es un problema
fábulas, etc. Sin embargo, es a través de la traducción de la palabra que las sociedades fueron liberadas de la opresión religiosa. Pero basta tener conocimiento, es necesario, perdón, tener conocimiento para entender la diferencia entre una cosa y la otra. Así pues, todo esto relajo que estoy tratando de resumir, pues son muchas cuestiones a través de la historia. Los dos contextos históricos importantes y este texto Receptus que Erasmo recopila y perfecciona, van a permitir estos cambios dentro de la reforma. Cambios que ya vimos. Lo poco que voy a hablar del evento per se. Y esos cambios son importantes y los podemos ver destacados en cómo después del texto Receptus empiezan a aparecer las traducciones. ¿Cuál es la diferencia entre estas traducciones y otras traducciones que vamos a mencionar y que ya mencioné antes de que existieron? Es que esas otras traducciones antes del texto Receptus venían de la Vulgata, una traducción de una traducción, y estas vienen del griego, que es el idioma original, en el cual se compila toda la Biblia. Un griego que había sufrido modificaciones, etcétera, etcétera, pero permitió mejorar las traducciones. No es algo del diablo eso es algo que Dios permite para hacer bien las cosas. La primera traducción que surge es en 1524 al holandés. Pueden googlear de quién es. En 1530 es traducida al francés, en 1535 al inglés, en 1534 al alemán por parte de Martín Lutero. Pueden hacer cuentas cuántos años le tomó. En 1549 es traducida al checo, ya desde el texto Receptus. En 1960, la Biblia de Ginebra, 1560, la Biblia de Ginebra, que es una traducción francesa de uso importante en la Reforma. Para los calvinistas es muy importante esta traducción. En 1563 es traducida al polaco. Perdón si dije alguna mala fecha, ya saben que soy disléxico. Así que, I'm sorry. Luego, me voy a mover a mí mismo para hablar de esto. En 1569 es traducida al castellano con la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, que es a donde vamos a ir a jugar ahorita. Me regresaré para acá. Entonces, al esloveno también me faltó. Al esloveno en 1578. Hablemos pues de nuestra Biblia en castellano y cómo gracias al movimiento de la Reforma está en nuestras manos. Ahí agarran café porque creo que nos vamos a pasar de la hora. La Biblia en castellano. El teólogo Pablo Puigvert, catalán él, afirma que en cuanto a España se refiere, desde la primera muestra de prosa bíblica, allá por el 1210, es decir, en el 1210 hay las primeras las primeras evidencias de traducciones al castellano de porciones de la Biblia, hasta la prohibición definitiva de leer la palabra de Dios en romance en el Concilio de Trento. Hay, dice él, que es un historiador, al menos 44 versiones totales o parciales de la Biblia. Una de ellas es la Biblia alfonsina, que fue una traducción hecha desde la Vulgata, a petición del rey Alfonso X, y muchos fragmentos del Antiguo Testamento que fueron hechos por judíos que vivían en España hasta que los echaron, y varios libros del Nuevo Testamento. Entonces, destacamos en la traducción al castellano las siguientes. El Nuevo Testamento de Juan de Valdés. No es el del café, es otro Juan de Valdés. Fue un discípulo directo de Erasmo, de Rotterdam, que tuvo que huir de España alrededor del 1529 por ser denunciado ante la Inquisición española. Ay, la Inquisición y todos los mitos alrededor de ella. Y fue perseguido, luego publicaron un libro titulado Diálogo de Doctrina Cristiana. Un libro que, entre otras cosas, criticaba el poder religioso. Valdés huyó hacia Italia, encontrando refugio finalmente en la corte de Nápoles, donde tradujo Mateo y Lucas, las epístolas paulinas,
y los salmos. Algunos comparan la pureza de su estilo con la de Miguel de Cervantes. Así que le llamamos el Nuevo Testamento, pero en realidad no logró traducir todo el Nuevo Testamento, solo algunos fragmentos. Y obviamente estas traducciones, aunque están al castellano, nunca llegaron por lo menos a España. Pero recuérdense, bueno, recuérdense no. Sepan que para la época habían varias regiones que eran parte de España, que no son parte de la España que hoy conocemos. Todos los Países Bajos, eh, lo que conocemos como Bélgica, ¿verdad? Y partes de Italia, grandes partes de Italia, entre otros eran parte de, de España. Entonces la traducción no pudo circular en la España como la conocemos, pero sí en otros sectores que están bajo la corona española. Luego tenemos el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas, que en 1543, con apenas 20 años, este sí aprovechó su vida, publica en Amberes su traducción, obviamente afuera también de España, su traducción del Nuevo Testamento completo, del cual llegaron hasta nuestros días muy pocas copias, porque tan pronto salió de la imprenta, los libros fueron prohibidos y sacados de circulación y quemados. Es el emperador Carlos V. Acá tenemos, ay, se adelantó esto. Bueno, acá tenemos en la imagen el Nuevo Testamento de él. La ironía es que al emperador Carlos V le dedica la traducción Francisco de Encinas. Eh, pero fue él mismo, el emperador, que ordenó que se recogieran todas las ediciones y que se detuviera su circulación. Francisco muere muy joven, a los 34 años, y se sabe por una carta que escribe a Juan Calvino que estaba trabajando en traducir toda la Biblia al castellano, pero se lo llevó el Señor antes. En tercer lugar tenemos a la Biblia de Ferrara. Biblia. En 1553, dos judíos publican una versión del Antiguo Testamento en español. Y esta versión se conoció como la Biblia de Ferrara, ya que fue dedicada a un duque de esa ciudad. Por supuesto, no fue impresa en España, fue impresa en Italia, porque si no iban a ser presa de la Inquisición, ya que no dejaba, dice la cita del libro, ni a judíos ni a protestantes más opción que la hoguera o el destierro. Ambos sufrían persecución. Y por último, hablamos ya... esta era la Biblia de Ferrara, perdón, no está funcionando esta cosa otra vez. Bueno, tenemos el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda. Este es importante porque va a dar continuidad a lo que dije, el trabajo de Francisco de Encinas, ya que después de todo lo sucedido con Encinas, 3 años después de su muerte, en Venecia aparece un Nuevo Testamento completo que viene a ser considerado como la mejor de las antiguas versiones castellanas del Nuevo Testamento. Fue introducida en España de contrabando, como tocaba para todo lo que fuera Biblia traducida. Y esta traducción promovió el movimiento reformador entre los españoles. Por supuesto, fue contrabandeada por un personaje muy particular, que los invitó a investigar de su vida y aprender de él, que fue Julián Hernández, más conocido como Julianillo. Julianillo va a jugar un papel importantísimo en la historia de la versión de la Biblia más usada en la cristiandad, que es la Reina Valera. A Julianillo le debemos mucho de cómo la Biblia llegó a ser traducida, y fue él el que compartió este Nuevo Testamento de Pérez de Pineda, que ahorita aparece allí en la presentación. Y bueno, como sé que están ansiosos por llegar al tema, hablemos
por culpa de Julianillo, de la reina y Valera. La historia inicia en un monasterio, el monasterio de San Isidro del Campo, en Sevilla, España. Dentro de la época de la Inquisición, que la Inquisición no surge de algo negativo, surge de una pre-reforma católica por parte de Isabel. Tema de otro show. Pero investiguen. Importante conocer y dejar atrás los mitos y los prejuicios. La Inquisición, en su lado muy negativo, perseguía todo lo que no fuera acorde a la institución romana o a la institución de los reyes católicos españoles. Casiodoro de Reina, así como Cipriano de Valera, junto a otros monjes del monasterio, por culpa de Julianillo, habían estado leyendo la palabra en su idioma y también textos que ya se estaban produciendo de la Reforma Protestante. Estas lecturas, estas nuevas enseñanzas que corrían en el monasterio de San Isidro empezaron a llamar la atención, al punto que estos monjes se ven en la necesidad de huir para preservar su vida por el año de 1557, emprendiendo el camino a Ginebra, donde vivía Calvino, que era el lugar de refugio de los protestantes, históricamente. Aunque en el caso de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera también, adelantémonos, tuvieron sus diferencias con Calvino y tuvieron que mantenerse huyendo por toda Europa durante toda su vida, especialmente en Inglaterra. Casiodoro de Reina, al igual que los reformadores, tradujo la Biblia desde el texto Receptus de Erasmo, ¿verdad? Fue el 24 de junio de 1569 que se va a publicar esta señorita que está acá, que es la Biblia del oso, porque se llama el oso porque tiene un oso en la portada. Y es la primera traducción en castellano que no venía de la Vulgata. Y en su primer tiraje se hicieron 2.600 ejemplares. Para que se llegara a tener esto, podríamos estar aquí horas hablando de todo lo que el pobre Casiodoro le tocó que hacer. Obviamente, este tiraje no logró repartirse en los territorios de España y muy difícilmente en los territorios de habla hispana. Durante todos los siglos venideros, tanto el 17 como el 18, por culpa de la persecución de la Inquisición. Pero para el año 1602 se va a publicar la revisión de la Biblia de Reina por parte de Cipriano de Valera, que como les comenté, fue otro de los monjes condenados por la Inquisición que huyen de San Isidro hacia Ginebra y Europa. Su Biblia fue conocida como la Biblia del Cántaro, una vez más por el cántaro que hay en su portada. En el siglo XIX, esta versión de la traducción de Reina cobró un auge muy importante a consecuencia de la expansión del protestantismo en toda Hispanoamérica, incluida España. Y llegó a ser repartida o publicada en gran parte por el beneficio de la Universidad de Oxford, que en 1862 la imprimió para ser repartida en los quehaceres misionales. Y esta es la historia muy, muy breve de la Reina Valera y de cómo fue traducida la Biblia por excelencia de la cultura en castellano. Ya más cerca, ya muerto Cipriano y Casiodoro, en 1907 la Sociedad Bíblica Americana y la Británica, que son las dos grandes sociedades que tienen
importancia absoluta en el movimiento misionero en nuestros países, ambas sociedades organizan un comité que iba a revisar la traducción de Reina Valera, porque seguíamos como la traducción que habían hecho estos dos guerreros de Dios. Y es a partir del año 1909 que empieza esta revisión y la terminan hasta el 1923. Esa es la versión que ustedes pueden ver en la app o en Gateway o en donde usen, que se le denomina Reina Valera 1909 o RVR 1909. Luego de esto, las Sociedades Bíblicas Unidas, que ya pasa a ser una sociedad mundial que existe, que acá en Guatemala está ahí, cerca de la iglesia donde trabajo, van a hacer otras revisiones. Y la más conocida de todas, la más importante, es la revisión del año 1960. ¿Por qué se llama Reina Valera 60? Porque es la revisión del 60. Luego hay otra revisión en el año 1995, que es la RVR 95. Y en 2011 hay otra revisión, que es la Reina Valera actualizada. Y de ahí, en consecuencia de eso, viene la RVC, Reina Valera contemporánea, que es mi favorita de las Reinas Valeras. Pero aún en cualquiera de sus traducciones, sabemos que la Reina Valera es la Biblia que mayor apego genera en la lengua castellana. Y no es por poca cosa, sino por el sacrificio que estos dos héroes de la fe hicieron para que tuviéramos la Biblia en nuestro idioma. Y esa es la breve historia de cómo llegó la Biblia a nuestro idioma. Ahora, ya sé que llega la hora, pero filosofemos. La Biblia hoy. La Biblia es un tesoro más grande de cualquier otra cosa que podamos tener dentro de la fe. Y no es de sorprender, y pongámonos acá en modo iglesia, no es de sorprender que el enemigo constantemente haya impulsado al poder establecido para alejarnos de la palabra de Dios. Hoy el poder no es tan solo estatal, hay más poderes. Ay, hay un mosco acá. Ya no es solo el poder estatal, aunque sigue existiendo una censura, por ejemplo, parte de algunos gobiernos, sino que también el poder establecido responde a agendas de tipo religioso, que tienen ansias de poder y aunque ya tienen bastante poder, quieren aún más. Y ese poder que tienen lo quieren retener a toda costa. Mi consejo es que nosotros estamos llamados a mantener la línea del frente de batalla en defensa de nuestra fe. Pero también, ¿por qué no decirlo? Mantener la línea en honra y conmemoración de la Reforma. Por ello, debemos estudiarla, aprender y tomar lo bueno del movimiento, porque, insisto, hubo cosas muy negativas. Debemos, entonces, tomar el espíritu de los reformadores y resistir a la censura, que quizás no es tan fuerte como la censura que ellos vivieron, pero sigue existiendo. Y el enemigo no descansa y sigue buscando el mismo objetivo. Y nosotros no debemos permitir que como creyentes se nos haga tomar distancia de la palabra. El discurso de poder nos limita en esa relación hacia la palabra de forma directa. Y hay dos formas muy coloquiales que vemos esto. Primero es en cuanto a las traducciones o en cuanto a las versiones. No me gustan esas las versiones, pero bueno, traducciones. Hay pastores que tienen una irracional idolatría a ciertas traducciones, al punto de que manipulan a aquellos
que son sus seguidores, para que no utilicen otras traducciones más de aquella que es de su preferencia. Sí, esto pasa mucho con RVR 60, pero también está pasando con otras. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces estas otras traducciones que podemos utilizar, a diferencia de la que ellos prefieren, botan sus falsas enseñanzas que muchos líderes autoritarios enseñan. Y la verdad de la palabra, de los principios de la palabra revelados en las correctas traducciones y en la correcta exégesis de la Biblia, van a traer libertad, donde los líderes autoritarios ponen cadenas de condenación. Algunas traducciones pueden traer a las manos de los creyentes claridad en los principios del reino. Principios que no están atados a legalismos contextuales, ni a las preferencias y gustos de los líderes. Por eso, se censura el mensaje del yugo ligero, queriendo imponer las leyes del hombre en la palabra o utilizando la palabra para promover leyes de hombre. En forma más que entendible, nos obligan a leer versiones en un castellano que ya no se maneja, en un idioma que nosotros no hablamos. ¿Por qué? Porque de esa forma puedo manipular y decirte que esa palabra, que no significa lo que está diciendo, significa eso. Y así obligarte a hacer lo que yo quiero que hagas, porque a mí así me gusta. De esta censura, por supuesto, nacen una cantidad de malas prácticas y enseñanzas en todos los movimientos, sobre todo los más carismáticos. Desde esos movimientos humildes, donde hay muchos miembros llenos de analfabetismo, surgen estas manipulaciones. Pero también surgen en las grandes construcciones millonarias con congregantes todos llenos de títulos universitarios y de mucho dinero y poder en todas sus expresiones. ¿Por qué? Porque todo surge de monopolizar la interpretación, de decir esto significa y en esta traducción me gusta como lo dice y solo esta traducción dice lo que yo quiero decir y voy a forzar que diga lo que yo digo. Por eso les pongo esta imagen. No tienes excusa para no diferenciar un falso maestro de uno verdadero. No tienes excusa porque para eso tienes la Biblia. Cualquier líder que nos aleje de la Biblia, que nos diga no lea, no haga, no dude, no pregunte, es un líder autoritario y es una persona que necesita un poco de reforma. Y segundo, en cuanto a la exégesis, los grupos de poder religiosos buscan censurar toda duda, toda razón y toda cuestión académica bíblica en sus congregaciones, pues no favorece sus intereses. Una frase de Lutero que dice: cualquier enseñanza que no concuerde con las escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Algo que a muchos hoy en día les movería sin duda el piso, porque muchos están consumidos, si usar otra palabra, apantallados por las cosas grandes que los líderes hacen y no se dan cuenta que tienen prácticas no bíblicas. La iglesia moderna no permite en muchos casos el aprendizaje en la duda y el debate, y esto es dañino. No cuestiona la exégesis de las enseñanzas que recibe, no discute de temas difíciles en cuanto a su cultura, no lo hace dentro de los templos. ¿Por qué? ¿Por qué perdimos ese espíritu? La respuesta es porque nos acostumbramos a solo consumir un producto dentro de un templo. Y ese era uno de los problemas durante la reforma. Y debemos de darnos cuenta, por lo menos en la lectura del libro de Hechos, que esa era la forma de hacer y ser iglesia: preguntar, dudar y aprender. Pero esto pasa porque lamentablemente hoy no surge una reforma, porque estamos cómodos, estamos acostumbrados a solo llegar a consumir el producto religioso que tenemos en nuestros templos. Y fruto de ello, aunque no todos somos no todos de nosotros sufrimos el analfabetismo, sí sufrimos y sí somos analfabetas bíblicos. Y este analfabetismo bíblico es alto en las iglesias. Sabemos leer, pero no la leemos. Y esto nos da el fruto
en una iglesia que ya está adoctrinada a obedecer y creer. Y grupos como estos y canales de YouTube como que buscan esta cuestión de hacer razonar son constantemente perseguidos o tildados de falta de amor, de etcétera, etcétera, porque hacen que salgamos de esa mentalidad, de ese adoctrinamiento de solo obedecer y creer porque lo dice el pastor o el apóstol. Sí, se da el caso que dentro del criterio que se tenga, perdón, criterio bíblico distinto al que hay en el discurso, se acostumbra en muchos casos solo a disentir en silencio y tolerancia. ¿Por qué? Porque nuestras iglesias no son lugares donde la palabra de Dios pueda ser debatida y discutida. La lectura de la palabra en distintas traducciones nos permitirá dudar y razonar de nuestra fe. Tener fe no es ser irracional, es todo lo contrario. Porque así podemos anteponer el conocimiento de Dios en la fe a simplemente ser creyentes que sean fácilmente manipulables por sus emociones humanas, que están ahí, que no son malas, pero la fe es una fe de la razón. Si la razón toma el lugar que corresponde en nuestra fe, no sé qué fue eso, si la razón toma el lugar que le corresponde en nuestra fe, y si dejamos de asumir a la palabra como solo un amuleto y la empezamos a escudriñar, evidenciaremos en la experiencia de la fe que no es correcto decir que la Biblia es solo accesible para algunos iluminados, como hoy en día algunos hacen creer a la gente, tal cual hizo Roma en la Edad Media, hacer creer a las personas que solo ellos podían leerla, traducirla y enseñarla. Entonces, vamos a darnos cuenta que la Biblia primero estuvo, en el Nuevo Testamento al menos, en griego koiné, que era un lenguaje de la gente común. Y el que Dios haya determinado usar un lenguaje común, nos demuestra que la intención de Dios era transmitir su palabra con misterios que fueran entendibles a través de su estudio y no cuestiones solo para algunos iluminados. Dios dio la Biblia en el idioma de la gente de a pie. Y es por eso que debemos valorar tenerla en nuestro idioma. ¿Por qué? Porque la idea de la palabra es que todo mundo, todo creyente la pueda leer, estudiar y pueda vivir acorde a ella. Y por último, nuestras congregaciones, a la luz de la Reforma, deberían de ser un lugar no solo para tener comunidad, para tener canto, para escuchar predicaciones, sino también para la edificación en la palabra a todo nivel. Esto nos demanda la discusión, la preparación formal en la hermenéutica y la lectura constante y responsable de la palabra. Porque muchos hoy en día sirven, predican, dan palabras, etcétera, etcétera, y jamás han leído la palabra completa en su vida. Y si sí, lo han hecho una sola vez, como para ponerse una medita, y no siguen alimentándose de ella todos los días. Y es por eso que surge la historia cíclica. Y aunque muchos no se dan cuenta, hoy estamos acercándonos a niveles de errores muy parecidos a los de la Reforma. En conclusión, la Reforma es un movimiento que fácilmente puede confundirse con revolución, y de hecho lo fue así en el siglo XVI y en lo que llevó después de la Reforma. Hubo errores, guerras garrafales que surgen a raíz de la incomprensión de lo que el movimiento debería haber sido. Alguna de ellas culpa del mismo Lutero. Pero reforma no es revolución. Reformar es sanar lo que está enfermo y volver a la senda antigua del camino angosto. La única manera de conocer al Señor es en la palabra. Y eso es lo que dice Martín Lutero, y les dejé esta frase. Cuando él es llevado a la dieta de Worms y es acusado y le dicen que se retracta, él solo dice esto, y puede variar un poco por la traducción, pero él dice, si no se me convence con testimonio bíblico o con razones evidentes o por uso de la razón
Y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada, por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Heme aquí, no me es dable hacerlo de otro modo, que Dios me ayude. Amén. Estas son las palabras que Martín Lutero dice cuando ve que igual lo van a acusar, pero él no se retracta. Ese es el espíritu que hoy hace falta dentro de la iglesia. Porque como creyente, déjenme decirles que he experimentado todas y cada una, lamentablemente, de las modas del siglo XX y del siglo XXI hasta nuestros días. Todas en cuanto a la fe. El estudio académico me llevó a apasionarme por la historia y he de reconocerme de las pocas cosas que he sido un hábil lector de ella. Y aunque yo conozco muy poco, pero si en algo puedo aportar hoy a sus vidas es afirmar que la palabra es la fuente de vida que se nos prometió en esa palabra que no es más que Cristo. Si Cristo es la palabra como lo creemos, durante toda la historia cristiana y durante toda la historia humana, acercarnos a la palabra como seres que somos es lo que ha potenciado todo movimiento de reforma y pureza en la iglesia. Tal vez nuestro llamado no es a purificar nuestra congregación, pero sí a reformar en nuestros corazones lo que creemos de Dios, y la única manera de hacerlo es a través de la palabra. No hay otro camino, porque la palabra es Cristo. Los grupos de poder y la obra del enemigo siempre van a buscar alejarnos de la lectura de la palabra. Como siempre digo yo, ¿cuántos la hemos leído? ¿Se recuerdan? En enero les puse el reto. Yo solo sé de 2 personas que están en ello todavía. Así les dije a principio de año. Y no sé si se atrevieron a leerla, o si ya la han leído, o piensan volverlo a hacer. Pero ninguna teología, ni ningún estudio académico, ninguna licenciatura en divinidades, etcétera, tampoco las experiencias carismáticas, las actividades o la solemnidad de los movimientos históricos pueden transformar nuestras vidas en ese sacrificio vivo que Romanos 12 nos está enseñando, como sí puede hacerlo la palabra. Tener la palabra en nuestras manos, en nuestro idioma y en muchas formas de lectura, a través de teléfono, físico, etcétera, etcétera, hasta audible, no es un privilegio que nosotros nos merezcamos. Repito, no es un privilegio que nosotros nos merezcamos. Es el producto de martirios, de sangre, guerras, siervos de Dios que vivieron en la calle, en la miseria, en el exilio, para que la tengamos en nuestras manos. Y no tengo duda que esta generación será juzgada con severidad por la sangre de todos los que perecieron para traducir la Biblia a nuestro idioma, pero que nosotros nos parece poca cosa. Y sé que esta generación de cristianos será condenada por tener a un clic de su dedito, de su mano, la lectura de la palabra, y que nos parezca pesado leerla, que nos parezca aburrido leerla. Eso es pecado. Porque qué tedioso leer tanto. Mientras al mismo tiempo somos vagos y pasamos horas atados a una red social a través de un teléfono. Que Dios tenga misericordia de nosotros por, con nuestros actos, escupir a la cruz y a la memoria de todas las vidas que hicieron que en la Reforma la Biblia llegara a nuestro idioma. Como dice la palabra, me voy a correr a mí mismo. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Esa voluntad del Señor no es otra más que honrar a la Reforma con el estudio de la palabra y dándole el valor que corresponde al privilegio de tener la palabra en nuestro idioma. Si no, que Dios nos libre de la condenación de esta generación que desprecia la bendita palabra de Dios en su idioma. Bendiciones.